Bueno, en el artículo de esta sección de la página vamos a hablar sobre la situación que vive la mujer que es despedida de su trabajo y posteriormente al despido, ella se entera de que está embarazada. Es un artículo que está dirigido desde el punto de vista de la trabajadora y concretamente lo que busca es que respondamos la pregunta de qué es lo que puede hacer esta trabajadora que es despedida y se entera después de ser despedida de que se encuentra embarazada. Dicho ello, nos vamos a preguntar qué pasa si esta trabajadora que despedimos o que se despidió y que estaba embarazada, si se puede reincorporar o no, si es que, qué pasa si ya recibió la suma del finiquito, puede tramitar su reincorporación, si es que tiene que devolver esta suma, si es que tramita su reincorporación, cómo tiene que hacerlo, y vamos a ver también lo que puede hacer la empresa en cuanto a estas sumas, si es que ella ya recibió un finiquito y está tramitando la reincorporación. Bien, vamos a hacer un resumen general, primero del tema del fuero, vamos a explicar lo mismo que ya habíamos dicho, la trabajadora desde el momento que se le eh, que está embarazada y hasta un año después de que termine el descanso maternal, esta goza de fuero y por tanto no puede ser despedida sin previo desafuero. El desafuero es un procedimiento judicial que tiene que hacer el empleador, que en buenas cuentas consiste en demandar a la trabajadora pidiendo que el juez otorgue el desafuero en las causales que son procedentes para que se le permita despedir a esta trabajadora. ¿Por qué? Porque sin previo desafuero, el despido de la trabajadora que goza de fuero maternal, es decir, que se encuentra embarazada, como yo dije, hasta un año después de que vuelve del descanso maternal, como esta tiene fuero, no se le puede despedir. Y cualquier despido, entonces, sin esa tramitación del desafuero, es nulo y la trabajadora puede tramitar su reincorporación de manera muy sencilla, basta que vaya a la inspección del trabajo con certificado médico de la matrona que acredite que está embarazada y la inspección va a ordenar su reincorporación. Ahora, dicho lo anterior, nos vamos a preguntar lo mismo que ya habíamos tratado aquí en el texto de esta página. ¿Qué pasa si la trabajadora renuncia, por ejemplo, y ella no sabía que estaba embarazada? Es decir, ¿qué pasa si tengo una trabajadora y esa trabajadora renuncia y después de renunciar se entera de que está embarazada? Si bien esa trabajadora goza de fuero maternal, el fuero maternal, recordemos que lo que protege es que la trabajadora no puede ser despedida por el empleador sin previo desafuero. Eso es lo que protege el fuero. Por tanto, el fuero no consagra una inamovilidad de la trabajadora, sino lo que impide el despido. Por ello, no hay impedimento alguno a que la trabajadora que está embarazada renuncie. Y si renuncia por los requisitos legales, esa renuncia es perfectamente válida. Y después la trabajadora, aun cuando se entere que está embarazada, no va a poder dejar sin efecto esa renuncia. Eso no lo puede hacer la trabajadora. Ahora, ¿qué pasa si me despidieron, firmé el finiquito y resulta que me doy cuenta, se da cuenta la trabajadora que está embarazada? Esa trabajadora puede, en la medida que el embarazo lógicamente haya comenzado estando vigente la relación laboral, puede tramitar su reincorporación. ¿Ya? No hay impedimento alguno en ello, haya firmado un finiquito o no lo haya firmado en la medida que el embarazo haya comenzado mientras estaba vigente la relación laboral. Entonces el empleador lo que va a tener que hacer es reincorporar a esa trabajadora. Y esa trabajadora tiene 60 días hábiles, no desde la firma del finiquito, sino desde el momento que se le despide, para tramitar su reincorporación, es decir, para presentar una demanda respectiva. Lo que normalmente hacen las trabajadoras aquí van a la inspección del trabajo y la inspección del trabajo ordena la reincorporación de la trabajadora. Ahora, ¿qué pasa si esta trabajadora que se le despide firma finiquito, se le paga el finiquito, se entera que está embarazada y tramita su reincorporación? Esa trabajadora que ya se le pagó el finiquito, ¿qué pasa con lo que le pagó el empleador de finiquito? ¿Lo tiene que devolver o se lo puede quedar? Lo cierto es que, eh, evidentemente, como el fuero lo que protege es que no se destruya la relación laboral,
sin previa solicitud de desafuero, la trabajadora que logra obtener su reincorporación, si es que la tramita lo va a obtener, tiene que regresar aquellas sumas que le pagaron en el finiquito por indemnizaciones. De toda lógica, ¿verdad? Porque esas, como la trabajadora va a tener que volver a su trabajo y esas sumas se le pagaron por concepto del término de la relación laboral por las indemnizaciones que le correspondían, como el término quedó sin efecto, tiene que devolver aquellas sumas que recibió, en este caso ya ahora indebidamente, ¿verdad? Ahora, esas sumas, lo cierto es que la trabajadora, si bien las tiene que regresar, eh, va a poder en buenas cuentas negociar para efectos de no tener que pagarlas todas de forma inmediata. ¿Por qué? Porque existen normas legales sobre los descuentos que puede hacer mensualmente el empleador. No puede, por ejemplo, dejarla meses sin sueldo hasta que ya pague las indemnizaciones. Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo sobre esta materia, que de hecho yo lo menciono acá, que ustedes lo pueden buscar ahí en internet, para la trabajadora marginada que se vea afectada por algún descuento del empleador, sin perjuicio que puede, lógicamente, denunciar la inspección del trabajo en tribunales laborales al respecto. Pero lo importante es que quede claro que la trabajadora sí va a tener que devolver esta suma. Ahora, en cuanto a la forma de devolverlo, bueno, se va a tener que estar a lo que ha dicho la Dirección del Trabajo en base a la normativa laboral vigente. La ley establece un máximo de lo que se le puede descontar a la trabajadora mensualmente, que es el 15% de su remuneración y previo acuerdo con esta. ¿Ya? Ahora, lo que sí la trabajadora tiene que tener claro es que esas sumas las va a tener que devolver. ¿Por qué? Porque la relación laboral no terminó. Finalmente, es importante que ustedes se acuerden lo que habíamos tratado en otro video en torno a cuáles son las causales por las cuales procede el desafuero, que son las que ya dijimos en torno a un contrato a plazo fijo que termina el plazo, en el caso del contrato por obra o faena, en donde finaliza la obra o faena para la que se contrató a la trabajadora, y en el caso de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. Son esas las causales en las cuales el empleador, perdón, va a poder solicitar el desafuero de la trabajadora. Ahora, lo importante aquí para estos efectos es que aquella trabajadora que se ve afectada por un despido y se entera posteriormente de que estaba embarazada, va a poder tramitar su reincorporación. Ahora supongamos, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, el empleador la despidió y el empleador no sabía que estaba embarazada? ¿La tiene que reincorporar? Lo cierto es que sí, porque la norma no distingue. Si en la medida que ya esté embarazada, el empleador la va a tener que reincorporar aun cuando él la haya despedido sin saber de su estado de embarazo. Da lo mismo que la trabajadora haya sabido en ese momento del estado de embarazo y no lo haya comunicado, o da lo mismo si la trabajadora misma puede que no haya sabido en ese momento del estado de embarazo y lo sabe posteriormente. De todas formas, esta puede tramitar su reincorporación. Como empleador, lo que tiene que tener presente el empleador es que para despedirla, si está embarazada, hay que tramitar el desafuero. Sin desafuero no se le puede despedir y se tiene que respetar el fuero mientras dure el mismo.